Bueno, la idea, bueno, el personaje principal surgió de una de las improvisaciones de personajes que hago a diario. Fue en el año 2015 que descubrí este personaje en uno de los dibujos y me pareció bastante interesante dotarlo de vida, de historias y intentar jugar con un personaje que fuese una especie de personaje colectivo, que no sea algo como individual, que no tenga género, que sea como algo que no, con lo que empatices, pero sin que sea algo como muy representativo de lo humano, ¿no? Y bueno, me propusieron hacer un cómic para una revista cultural que había en Palma, que se llamaba Revista Antrópica, y publicaba ahí cada semana un cómic sobre este personaje, ¿no? Y bueno, eso fue como creciendo y bueno, desde ese año, 2016 creo, empezaron los cómics hasta ahora. Y la idea de hacerlo a diario fue desde hace casi 3 años ya, que me lo tomé como un ejercicio de creatividad, de todos los días hacer una pequeña reflexión. Sí. Muy difícil esta pregunta. Am, yo creo que intento, o sea, a nivel técnico o a nivel de, quizás de estructura de las historias, me fijo mucho en, en dibujantes, sobre todo los que leo en los cómics. Me gusta mucho leer cómics, me gusta mucho comprar fanzines. Además que ahora está tan de moda y ha explotado tanto el tema que hay muchísimo, ¿no? Ah, intento no mirar muchas cosas en redes porque creo que el formato cambia bastante, a no ser que sean como proyectos que sí que están para redes. Pero las influencias vienen de los clásicos, supongo. Me gusta mucho, por ejemplo, Darío Adanti, que es uno de los directores de Mongolia. Él me gusta el tipo de humor que hace y el tipo de viñeta y de gráfico que hace. Me gusta muchísimo y en parte me gusta hacer viñetas porque lo he leído toda la vida, ¿no? Entonces es una cosa como muy directa. Tute es un dibujante que me gusta mucho también. Eh, en Argentina hay mucha tradición de humor gráfico, entonces he crecido con eso. Y es como que creo que las mayores influencias salen de ahí, de haber leído siempre humor gráfico o reflexiones o como sea. No lo sé. Sinceramente no tengo ni idea ni de dónde salen ni de dónde surgen. Es una especie intento estar atento a las ideas. Eso es lo primero. Intento que no se escapen. Por eso siempre tengo una libreta y el móvil encima para apuntar cosas. Las notas del móvil tengo todo lleno de ideas que van apareciendo, quizás son como un germen, ¿no? Y no es algo que a veces tardo como una semana en desarrollar la idea. Muchas veces lo pongo en común con gente con la que estoy, les pregunto a ver si el diálogo les parece algo normal o les parece como o raro o suena raro. Lo consulto bastante, tengo un proceso bastante abierto y no lo pienso demasiado. Y, y bueno, como no me dedico, digamos, profesionalmente a eso, sino que es más un hobby o algo puramente que necesito hacer por una cuestión de vaciar la cabeza, las hago donde me pilla. Es decir, a veces he ido conduciendo en el coche y he parado para hacer una viñeta rápido porque como que lo tenía tan claro y a veces y muchas veces me ha pasado de dejar sin apuntar o sin hacer un boceto y tal y pierdo la idea y a veces vuelve, a veces no, no lo sé, pero el proceso es muy crudo, es donde me pilla lo hago en la superficie que sea, normalmente es en papel, normalmente 90 y pico por ciento de las viñetas son en papel y luego hay algunas que son en digital porque igual me pilla trabajando y estoy con la tableta gráfica y hago algo,
Pero normalmente pillo una hoja, que en cualquier sitio puedes pillar un papel o el que tenga encima la libreta tal, y ahí se quedan, ¿no? Sí, más o menos así. No sé de dónde salen las ideas. Creo que es observacional, puramente, sí. Sí, la lista es larguísima. Creo que mi dibujante favorito, ahora pensaba, cuando lo planteamos, pensaba cuál era mi dibujante favorito y no lo sé muy bien, pero hay un dibujante de la revista New Yorker que ellos sí que trabajan mucho el tema de humor gráfico y viñetas y tal. Hay un dibujante que se llama Edward Steed, creo que digo bien el apellido, Ed Steed. Realmente es uno de mis dibujantes favoritos, pero aparte, no solo por el dibujo, sino bueno, por las ideas que plantea, que son una maravilla, y no sé cómo articula ese tipo de humor, que a veces cae en el absurdo, a veces cae en algo cotidiano, a veces, y es espectacular. Y, y siento mucha envidia porque es un artista que no tiene absolutamente nada en Internet. Es decir, tiene como una especie de club de fans en Twitter que cuelgan sus cosas, pero él ni se conecta a Internet. Entonces, eso me produce una envidia tremenda, porque creo que todo el tema de gestionar, de mover nuestro trabajo, de darle esa importancia a las redes, nos quita mucho tiempo de pensar, de hacer o de tal. Y es algo que me gustaría cada vez hacer menos, y me gustaría más, o sea, dedicarle más tiempo a las ideas y no tanto a la gestión de eso. Igual soy muy poco o sea, viendo cómo utiliza la gente las redes, creo que yo las utilizo muy poco y me gustaría llegar al punto de no tener que utilizarlas para enseñar mi trabajo. Me gusta más el medio tradicional o quizás que se encargue otra persona que sea más apta para ello, ¿no? Y creo que sí, deberían ver el trabajo de Edward Steed, de Ed Steed. Pueden verlo en Twitter, hay cosas, en Google hay un montón de cosas, y en la revista New Yorker, que tienen un fondo de viñetas espectacular, porque desde que empezaron con la revista recopilan todos los trabajos de los viñetistas, y es para echar ahí semanas y semanas leyendo y riendo, ¿no? Está muy bien.